Privilegio, qué gusto estar en la casa del Señor, ¿verdad? Es un gusto, ¿verdad? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Porque es un gusto estar en la casa del Señor, ¿verdad? Es un gusto, un gozo estar en estos momentos, estar aquí juntamente, ¿verdad? El Señor tiene preparado algo hermoso, algo que yo sé que viene de parte del Señor. Por muchas cosas fue confirmada la palabra del Señor. Y yo me gozaba y me gozo, ¿verdad? Porque yo sé que tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Yo sé que no es ninguna casualidad. Yo sé que aquí no existen las casualidades. Es el Señor quien tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? En Él podemos confiar, en Él podemos estar, pues sobre todo confiados, ¿verdad? Ok, pues vamos a orar, hermanos. Vamos a darle el tiempo al Señor, que sea Él quien nos hable esta noche. Bendito Dios, Señor, en este momento, Señor, yo te entrego, Padre, te entrego tu lugar, Padre, te lo entrego a ti, Padre, porque tú eres merecedor, porque es tuyo, Señor, porque es tu palabra. Yo sé, Señor, que tú eres, Señor, el que vas a hablar, Señor Jesús. Recibe la honra primeramente a ti, Señor, porque viene palabra de parte tuya, Señor. Oh Señor, yo te pido, Señor, que seas tú quien le hables a cada uno de mis hermanos, Señor. De manera especial, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, quien toque su corazón, Padre. Que seas tú, Señor, que no vean este vaso, Señor, porque conmigo se pueden decepcionar. Pero de ti yo sé, Señor, que tú eres el que habla, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias te doy, Padre, por este privilegio, Señor. Bendice, Padre, a tu pueblo. Oh, Señor, síguelo bendiciendo, Padre. Síguelo sanando, Padre, como hasta ahora lo has hecho, Señor. Lo creemos, Padre, y nos agarramos, Señor, de eso que tú nos tienes preparado, Padre. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo todavía puedo sentir la presencia del Señor. Qué hermosa alabanza. Yo todavía puedo sentir su presencia del Señor. Yo todavía puedo sentir ese toque. Yo veía en el Espíritu, yo veía caras felices. Yo veía caras resplandecientes. Yo veía caras con una sonrisa, ¿verdad? Con una sonrisa, y esa sonrisa solo la da el Señor. Porque traemos cargas, traemos necesidades, traemos pruebas, y nuestra cara física la podemos ver triste, ¿verdad? Pero con el Señor todo es posible, y el Señor es el que nos da esa cara de felicidad, ¿verdad? Hoy esta tarde noche, el Señor me puso en mi corazón la palabra del Señor, y el tema me puso: levántate, levántate, levántate. Es tiempo de levantarte. A lo largo de estos meses, a lo largo de estos servicios que han pasado, el Señor nos ha venido hablando, el Señor nos ha venido diciendo que varias cosas, que está todo listo, ¿verdad? Que el Señor nos tiene preparado algo especial, que el Señor nos ha dicho que el altar está listo, el Señor nos ha dicho que todo está preparado, pero que necesitamos es levantarnos, ¿verdad? Levantarnos y poner a trabajar lo que hemos aprendido, poner a trabajar lo que nos han enseñado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos quedamos ahí sentados, pues no va a suceder nada. Necesitamos levantarnos, ponernos en acción, trabajar en la obra del Señor, buscar más del Señor, buscar más de su presencia, ¿verdad? Y a veces ahí sentados no vamos a hacer nada, ¿verdad? No estoy hablando sentados físicamente en la silla, ¿verdad? Estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Que necesitamos hacer algo diferente, ¿verdad? Yo tengo muy grabado esto en mi mente, que si queremos ver algo diferente, necesitamos hacer algo diferente, ¿verdad? No podemos seguir haciendo lo mismo. Si cuando tú haces algo y ves que no te da resultado,
tenemos que cambiar, tenemos que hacer cosas diferentes. Si tú ves que tus hijos no están funcionando, probablemente es porque no estás haciendo lo correcto, probablemente es porque no estás trabajando donde debes de trabajar, probablemente es porque no estás haciendo lo que debes de hacer, ¿verdad? Entonces esta noche el Señor te dice levántate, ¿verdad? Y para eso yo quiero basarme en el libro de Josué 1:9, y ahí nos habla algo que el Señor me ponía y me decía, qué hermosa palabra, ¿verdad? El Señor me ponía muy fuertemente que habláramos de este tema, ¿verdad? Vamos a leer Josué 1. Amén. Dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, en la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Fíjense, que yo les doy, que ya fue dada, ¿verdad? Ahí esa tierra ya fue dada. Solamente tenían que levantarte. ¿Por qué? Porque vamos a leer el contexto de lo que por qué le decía que se levantara, ¿verdad? Lo que a mí el Señor nos habla, ¿verdad? De diferentes maneras. El Señor nos habla, ¿verdad? De diferente manera, ¿verdad? Y dice en el capítulo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y seguimos leyendo: desde el desierto en el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra del cual yo juré a sus padres que la daría a ellos. Otra vez le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni de diestra ni a siniestra, para que no seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Así dice la palabra. Den un aplauso al Señor. Fíjense qué hermosa palabra. El Señor ya nos tiene prometido algo, ¿verdad? El Señor nos prometió, el Señor nos ha prometido, el Señor te ha dicho, el Señor conoce tus necesidades, el Señor sabe lo que tú estás pasando, el Señor sabe que estás enfermo, el Señor sabe que te duele la cadera, que te duele el hombro, que te duele el pie, ¿verdad? Lo único que falta es que lo tomes. Esta noche el Señor dice: esto es tuyo, solo tómalo, ¿verdad? Solo tómalo. Ya fue dado para ti, ¿verdad? Ahora, pero para hablar el contexto de lo que es Josué, ¿verdad? Porque le dice en los primeros versículos que se levante, ¿verdad? Si vamos
Deuteronomio 31, 1, 8. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Thank you, Jesus. Okay, dice, Aleluya. fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasaré este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. ¿Ok? Ahora si vamos a Deuteronomio 34, 1, y dice la palabra del Señor, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental y en el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, a tu descendencia te daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Betel-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dice, era Moisés, en el versículo 7, era Moisés de la edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab por 30 días, y se cumplieron los días de lloro y el luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto en sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron y hicieron como Jehová mandó a Moisés. Hasta aquí la palabra del Señor. Aleluya. ¿Qué dice? Que lloraron, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo lloraron? Por 30 días, ¿verdad? Entonces a mí me habla, por eso regresando al capítulo en Josué 1, versículo 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto, mas ahora pues, ahí le estaba hablando el Señor, ¿verdad? Levántate y pasa este Jordán, ¿verdad? Hermanos, el Señor nos ha hablado de muchas maneras, ¿verdad? El Señor nos ha hablado de muchas formas, por aquí, por allá, con diferentes hermanos aquí, ¿verdad? Con nuestros pastores, con nuestros líderes, nos ha hablado demasiado, ¿verdad? Es tiempo de levantarnos, ¿verdad? Es tiempo de conquistar nuevamente lo que ya el Señor nos ha prometido. Por eso te digo esta noche que necesitamos levantarnos, poner y hacer lo que hemos aprendido, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya fuimos preparados. Dice que era su servidor de Moisés, Josué. ¿Ustedes creen que él no estaba preparado? Él estaba preparado, él fue preparado. Antes de agarrar este llamado, de que cuando lo llamó el Señor, él ya estaba preparado. Entonces, nosotros hemos sido preparados, nosotros hemos sido llamados, ¿verdad? Es tiempo de levantarnos, es tiempo de tomar lo que nos pertenece. Amén. Es tiempo de parar de estar lamentándonos por lo que pasó ayer. Es tiempo de decir, ok, dejo de llorar. Yo sé que pasó, yo sé que ya no lo puedo solucionar lo que pasó, pero
Ahora hay que seguir adelante, seguir al otro nivel, seguir a otra forma de pensar, ya no quedarnos en el pasado, ¿verdad? Ya no lamentarnos de lo que pasó, de lo que ya no podemos hacer. Necesitamos pasar a otro nivel espiritual, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen, hermanos, que necesitamos pasar a otro nivel espiritual? Ya fuimos capacitados, como les dije, ya fuimos enseñados, pero ahora tenemos que levantarnos. Necesitamos levantarnos, no podemos quedarnos ahí. Amén. Por eso, como decía en el versículo 9, mas mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen que el Señor está donde nosotros estemos? Ahí el Señor está. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Aleluya. Yo le tomé unos puntos que me gustaría hablar con esta porción de la Biblia, que dice esfuérzate, ¿verdad? Voy a tomar unos cuantos. La palabra esfuérzate significa infundir ánimo, valor, hacer un esfuerzo para llegar a la meta, caminar una milla extra, ¿verdad? Eso me habla de un esfuerzo. Necesitamos esforzarnos para seguir buscando más del Señor. ¿Por qué? Porque esa va a ser la manera de que podamos llegar a la meta. Porque de nada sirve que estemos buscando al Señor y solo demos un pasito. Debemos dar un paso más y más y más adelante. Por eso yo les decía que es necesario, que necesitamos hacer algo diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Basándonos yo no estoy hablando de algo fuera de la palabra del Señor. Yo estoy diciendo hacer algo diferente en cuestión de buscar más al Señor, de leer su palabra, de buscar más del Señor. Este día tú te esforzaste, este día tú tomaste la decisión de venir a la casa del Señor, ese día tú hiciste un esfuerzo, ¿verdad? Este día probablemente pudiste haber quedado en tu casa y dijiste, pues yo mejor me quedo en mi casa, pero no. Hiciste el esfuerzo de venir a la casa del Señor. Hiciste el esfuerzo de estar aquí, buscar su presencia del Señor. Yo platicaba con unas jovencitas, platicaba yo con ellas y me decían, están estudiando y me decían, ¿sabes qué? Es muy difícil, me está costando mucho, siento que no puedo, ¿verdad? Platiqué con dos jovencitas y me decía, siento que no puedo, siento que es muy difícil, siento que no voy a poder. Y yo lo único que le dije, esfuérzate. ¿Por qué? Porque vas a tener tu recompensa. Amén. Porque vas a lograr, si tú sigues estudiando, si tú sigues capacitándote, eso lo hablamos aquí en esta tierra, ¿verdad? Si tú sigues capacitándose, si tú sigues esforzándote, tú vas a llegar a la meta. Aleluya. Porque si tú te rindes, pues lógico, ¿verdad? No vas a acabar, no vas a superarte, pero yo le decía, esfuérzate, sigue adelante, no te rindas. Dile, todo lo puedo en Cristo. Cuando tú te sientas decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos un esfuerzo extra. Eso es lo que necesitamos, un esfuerzo extra. Si vamos a Isaías 40:29. Gloria a Dios, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. La palabra del Señor en Isaías 40:29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y se multiplica las fuerzas al que no las tiene ninguna, ¿verdad? Así es que, hermanos, si te faltan fuerzas, si te falta que el Señor te esfuerce,
Pídeselo al Señor. Y Él te lo va a dar, ¿verdad? Porque yo sé que el cuerpo se cansa. Yo sé que uno se desanima. Yo sé que cuando uno ve las cosas difíciles, pues se desanima, ¿verdad? Cuando uno ve que no te están saliendo las cosas como uno quiere, se desanima. Pero ¿qué dice su palabra? Que pídeselo al Señor, que te dé esa fuerza. Pídeselo al Señor, pídeselo al Señor, que Él te las dará, ¿verdad? Aquí dice su palabra, ¿verdad? Así es que pidámosles las fuerzas o más esforzados. ¿Ok? En el siguiente punto dice, sé valiente, ¿verdad? Una persona valiente es cuando actúa con decisión y firmeza, haciéndole frente a sus miedos, inquietudes, ¿verdad? Una persona valiente no se rinde. Una persona valiente no dice, yo no puedo más. Una persona valiente es el que lucha por buscar más del Señor. Una persona valiente es el que dice, yo no me rindo. Aunque vea las cosas difíciles, yo no me rindo, porque yo confío en el Señor, porque Él es el que me va a librar, ¿verdad? En Mateo 11:12, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén, 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 aleluya. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿verdad? Amén. Si tenemos miedo no vamos a hacer nada, hermanos. Dice que los valientes lo arrebatan, ¿verdad? Así es que yo te animo esta noche que seas un valiente, que no te rindas. ¿Por qué? Porque cada día se va a poner más difícil, ¿verdad? Cada día, si no es aquí, si no es acá, se habla de guerras, se habla de enfermedades, se habla de todo. No te rindas, hermano, sé valiente, no le tengas miedo, porque si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? ¿Verdad? ¿Quién contra ti si el Señor está con nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Necesitamos, muchas veces nos da miedo a los cambios, ¿verdad? Eso nos limita porque ponemos a un freno a la bendición, ¿verdad? Cuando tú te da miedo, tú te limitas. ¿Por qué? Porque piensas que el Señor no te va a ayudar, porque piensas que no lo vas a poder hacer, ¿verdad? Cuando tú no eres valiente, no das ese paso, no puedes dar ese paso para seguir adelante, ¿verdad? Así es que, ¿cuántas veces el Señor te ha dicho, aquí está tu bendición, pero tú no la has agarrado? ¿Por qué? Porque te da miedo. ¿Cuántas veces el Señor te dice, aquí está tu casa, pero tú no has dicho, ok, yo no la agarro? ¿Por qué? Porque te da miedo, porque dices, oh, ¿cómo la voy a pagar? Oh, ¿cómo le voy a hacer? Pero si nosotros creemos en un Señor que nos bendice, que nos va a dar para ese pago, que nos va a dar para suplir nuestros gastos, pero es nuestro miedo. El Señor ya nos los dio, pero nosotros a veces nos falta valentía, ¿verdad? Así es que necesitamos ser valientes para arrebatar lo que ya el Señor nos ha dado, ¿verdad? A veces tenemos miedo a los cambios, ¿verdad? A veces tenemos miedo al nuevo trabajo. Si el Señor ya te lo dio, es tuyo. No te preocupes. Tú no te preocupes, tú estate en paz. ¿Por qué? Porque el Señor ya te lo dio. Solo es que tú lo tomes. Solo tú que des ese paso. No le tengas miedo a los cambios. Los cambios son buenos, ¿verdad? Los cambios son buenos, no siempre el Señor, y sobre todo si tú te guías en el Señor, si tú te apoyas en el Señor no te va a dar algo malo, el Señor te va a dar algo mejor. Así es que tú no te preocupes, si es tuyo, eso va a ser para ti, no te preocupes. Ok, vamos a ir a 2 de Timoteo 1,
del 6 al 7. Aleluya, aleluya. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti para la expiación, imposición de mis manos. ¿Ok? Necesitamos avivar ese fuego, ¿verdad? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder del amor y el dominio propio, ¿verdad? Amén. No nos debemos acobardar. Si el Señor ya nos los dio, solo hay que tomarlo, ¿verdad? Si el Señor ya nos los dio, solo hay que agarrarlo, hermanos. Esta noche el Señor te está diciendo, agarra lo que es tuyo, agárralo, aférrate a eso que el Señor ya te dio. Tú ya fuiste preparado, nuevamente te repito, tú ya fuiste preparado. Tú ya fuiste preparado. Hermanos, hemos sido preparados, solo tenemos que tomarlo, agarrarlo, ¿verdad? No tengamos miedo, seamos valientes, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Aleluya, aleluya. Ahora te pregunto, hermanos, ¿cuál es tu temor? En caso que lo tengas, ¿verdad? ¿Cuál es tu temor? ¿Tienes un temor? ¿Tienes una preocupación? Oh, Jesus of Nazareth. ¿Tienes una preocupación? ¿No tienes un temor? El Señor está aquí, hermanos. Déjaselo, no te lo lleves. El Señor está aquí. El Señor quiere que esta noche salgamos sin ese temor. El Señor quiere que salgamos sin esa preocupación. ¿Te preocupa esa enfermedad? Déjasela al Señor. Déjasela. ¿Te preocupa ese dolor que no te deja caminar? Déjaselo al Señor. Hay algo que yo no sé si ya lo he contado, ¿verdad? Pero yo también tengo lastimado unos discos en la cadera, ¿verdad? En la parte baja de la cadera. Pero yo le he creído al Señor. Yo le he creído y yo sé que el Señor va a tener cuidado. Yo sé que el Señor va a sanarme. Yo sé que a su tiempo el Señor me va a sanar. Y yo sigo confiando en Él. Yo se lo he dejado aquí, yo he venido y yo se lo he entregado. Señor, tú sabes lo que yo tengo. Señor, yo no necesito. A veces pensamos que no es malo que te pongan manos. No es malo que oren por ti. Ahorita oraron por mí. O no te sientas mal si oran por ti o pases porque estás enfermo. Pero si no, tú ven, entregas al Señor. El altar está listo, hermanos. Entrégaselo al Señor. Dile, Señor, tú sabes lo que me duele. Señor, tú sabes lo que estoy sufriendo. Señor, cual sea tu preocupación. Señor, mis hijos. Señor, mi esposo. Señor, mi esposa. Entrégaselo al Señor. ¿Por qué? Porque ya fue eso, ya es tuyo. El Señor ya te lo dio, hermanos. Solo necesitas agarrarlo. Solo necesitas dejarlo aquí. ¿Por qué? Porque no podemos seguir siendo los mismos, ¿verdad? Necesitamos un cambio, hermanos. Ahora, vamos como les decía, ¿cuál es tu temor? Vamos al libro de Mateo 14 del 22 al 33. Thank you, Jesus. Aleluya. Ahí nos habla de Pedro. Yo le preguntaba al Señor, porque Mateo 14, ¿verdad? Yo le preguntaba al Señor y dice la palabra del Señor, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despidió a la multitud. Después despedía a la multitud y subió al monte a orar. Y aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las aguas,
porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre él en el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Dice en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver fuerte viento tuvo miedo y se comenzó a hundir y dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Verdad? Aparte del clima que estaba, aparte de la barca que estaba en tempestad, ¿verdad? Pedro caminó sobre las aguas, pero aquí nos habla, aquí el Señor me hablaba de dos maneras. Me hablaba y me decía, él aparentemente dice que la palabra de Dios que tuvo miedo, ¿verdad? Pero al bajar, ¿por qué él bajó? Porque él confiaba, ¿verdad? Porque él caminó. Él no tuvo miedo, ¿verdad? Dudó, pero él bajó. ¿Por qué no bajaron los otros discípulos? ¿Por qué? Bueno, aquí dice la palabra de Dios que él tuvo miedo, pero yo creo que él firmemente sabía a quién le seguía. Yo creo que él firmemente sabía que él no tenía miedo. ¿Por qué? Porque él tuvo la valentía de dar ese paso, ¿verdad? Porque él tuvo la valentía de decir: yo bajo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, como les decía, nos da miedo dar ese paso? ¿Por qué? Yo le comentaba a mi esposa las veces que hemos tenido la oportunidad de estar en el mar. El mar es inmenso, el mar adentro se ve que se abre, se ve que es algo, aparte de hermoso, ¿verdad? Una creación del Señor, pero se ve imponente, ¿verdad? Entonces, él dio ese paso de fe, ¿verdad? Dice más adelante que tuvo miedo, pero yo creo que el Señor había un propósito por el cual se hundió, ¿verdad? Yo sé que el Señor no hace las cosas nomás. Yo creo que había un propósito, pero él dio ese paso de fe, de caminar sobre las aguas, y lo hizo, caminó, ¿verdad? Más adelante dice que se hundió, pero él dio ese paso, ¿verdad? Ese paso que a nosotros nos falta, ese paso que a nosotros nos hace falta de darlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos ahí, a veces el Señor está, una unción está tremenda y nos da temor, nos da miedo, nos da flojera y no queremos dar ese paso de fe, ¿verdad? Ahora, más adelante dice, regresando a Josué, dice: no desmayes, ¿verdad? Vamos a ir a Salmos 73, 26. Amén, amén, amén. Aleluya. No desmayes, ¿ok? Salmos 73, 26. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, ¿verdad? Cuando tú te sientas desmayar, ve a la roca del Señor. Pon tu pie en esa roca, ¿verdad? Pon tu pie, descansa en la roca del Señor, ¿verdad? Cuando te sientas desmayar. Desmayar es perder el ánimo, perder las fuerzas, sentir que ya no puedes. La gente que desmaya es la gente que desiste. La gente que desiste, la gente que se cansa y la gente que se rinde. No desistas, ¿verdad? No desmayes. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Levántate y pasa el Jordán, y todo este pueblo
y a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Ahora, hay algo bonito que más adelante el Señor me decía en el libro de Isaías 41:10. Vamos a ver qué dice Isaías 41:10. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré en la diestra de mi justicia. Dice: no temas, ¿verdad? Que yo estoy contigo, ¿verdad? El Señor está con nosotros. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermanos, que el Señor está con nosotros? Así es que no temas. Sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo, porque el Señor está con nosotros, ¿verdad? Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Verdad? Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Y ya para regresar y para ir terminando, vamos a regresar a Josué. Y vamos a leer Josué 1:9, que es el tema principal, ¿verdad? Y con eso quiero terminar, hermanos. Oh, aleluya, aleluya. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Dios me los bendiga. Gloria a Dios, hermanos.